Vamos a reflexionar, siguiendo en esta serie de reflexiones, de sermones, sobre anuncios y señales de esa primera Navidad. Vamos camino hacia la celebración de la Navidad. Vamos a reflexionar hoy, en Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Decía que seguíamos avanzando en esta serie de reflexiones camino a la primera Navidad, a nuestra celebración de la Navidad en memoria de aquella primera Navidad. Y ahora nos encontramos con unas palabras sobre José. Unas palabras sobre José respecto del nacimiento de Jesús. No me voy a quejar de nada, pero sí voy a decir que uno normalmente recuerda las palabras sobre María, ¿no? No me quejo, pero me quejo igual. Lucas, el Evangelio de Lucas, relata todo lo concerniente a lo que está viviendo María, la experiencia de María, las cosas o esta misma historia desde el punto de vista de María. Mateo asigna un espacio para hablar o para decir algunas palabras sobre la experiencia de José. Es muy interesante y muy novedoso. Y novedoso también porque en el cristianismo, la versión católica, ortodoxa o la versión protestante, no conservamos muy actualizada la memoria de José respecto de estos relatos. Hay libros apócrifos del siglo II y III que relatan algunas experiencias sobre José, pero no han sido conservados en la tradición cristiana, ni católica, ni evangélica, ni la ortodoxa tampoco. Así es que resulta novedoso detenerse en un texto que siempre ha estado ahí y que uno no siempre toma muy en consideración. La experiencia de José. En realidad parece que se trata del dilema de José, el problema que José tiene en su interior, la manera en que intenta razonar lo que le está pasando en un momento crucial de su vida. El narrador del Evangelio de Mateo parece querer presentar ante su audiencia original, pero también ante todos nosotros hoy día, las cavilaciones de José sobre este asunto particular que le toca vivir. Yo quiero proponer que reflexionemos, que nos detengamos un momento en tres temas que parecería que ocupan el pensamiento
de José según lo que el narrador nos quiere transmitir. 3 temas que son parte del contexto histórico en el que él vive y que son temas también muy significativos para nosotros en nuestros días. En primer lugar, el tema de la ley y la vergüenza, tal como un ciudadano como José podría haberlo entendido en su época. Versículos 18 y 19. Miren ustedes. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Mateo y todos los evangelistas igual escoge muy bien lo que dice y también escoge muy bien lo que no dice. Por eso uno no debiera intentar armonizar los textos bíblicos, porque perdemos la novedad de cada uno de esos textos. Mateo expresa que José está comprometido con esta muchacha. Y luego dice que es su esposo. Son expresiones que para nosotros parecen un poco extrañas, porque en nuestra cultura uno es amigo, amiga, después es pololo, enamorada, dicen en otros países, después novios, novias, y solo después se casan. Bueno, a veces se pasa directo desde la amistad al matrimonio. Está bien, no vamos a polemizar sobre esas cosas. Pero no es lo mismo estar casado que ser amigo, enamorado, pololo, novio en nuestras culturas. En el mundo antiguo, este compromiso para casarse en el futuro es un compromiso considerado de tal nivel legal que romperlo o faltar a la fidelidad dentro de ese compromiso sin estar todavía consumado el matrimonio es considerado adulterio. Eso es algo que pactan los padres, en lo que participan eventualmente otros parientes, es algo que se hace en público, que se hace frente a los ancianos del pueblo, que es esa instancia legal en que se oficializa este compromiso. La relación de José y María está en ese estatus de formalidad. Están comprometidos. Y en ese espacio de compromiso, la chica aparece embarazada. Y no del prometido. Nada se dice en Mateo de lo que está pasando con ella. Por Lucas sabemos que ella ha tenido su propia experiencia con Dios. Por Mateo sabemos que apareció embarazada. Y el que empieza a razonar la situación es José. Lo que ha pasado con José es que, desde el punto de vista de la cultura, ha sido traicionado. Está expuesto a la vergüenza pública, no solo él, los padres, los familiares, la dignidad de los ancianos del pueblo ha quedado en entredicho. Hay relatos en otros evangelios donde algunos investigadores dicen que está en juego esta idea de que Jesús no nació de una madre muy, muy de buen nombre. Cuando Jesús discute con los judíos y los judíos le dicen, nosotros tenemos un padre, algunos dicen que de fondo está esta crítica que seguramente debe haber circulado en la época. Jesús no puede decir que su padre legal es su padre. No sabemos, pero todo aquello es parte del mundo en el que José
vive y en el que José tiene que enfrentar esta situación. Sumado a eso está la ley judía. La ley judía ordenaba que el adulterio sea castigado con la muerte por lapidación. Ella debía ser apedreada. Lo que tenía que hacer José era exponerla públicamente. No sería un buen judío si él ocultara la tradición de la que fue supuestamente objeto. No sería un buen ciudadano si decidiera guardar silencio frente a este escándalo. Lo correcto desde el punto de vista de la época era exponer públicamente a esta muchacha y hacer que la ley se cumpla. No es fácil ser José. No lo fue en esa época. Pero el narrador introduce un elemento interesante en esta reflexión, porque describe a José de una forma que ningún ciudadano de su época hubiera considerado. Como José, versículo 19, su esposo, el esposo de la mujer que aparece embarazada por obra del Espíritu, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, decidió romper en secreto el matrimonio, el compromiso. ¿Qué tipo de justicia es esa donde, teniendo una ley que te manda exponer públicamente a la ofensora, decides no hacerlo? Es contraintuitivo, es en realidad lo contrario de lo que la ley judía hubiera esperado como algo correcto en cualquier ciudadano apegado a la ley judía tradicional, que se suponía había sido provista por Dios. No es la primera vez que uno lee estas cosas en la Biblia. Ustedes son lectores de la Biblia tanto o más que yo, así es que ya van 10 pasos antes que yo en esta reflexión y seguro que se están acordando de cuando a Jesús le dijeron lo mismo. Moisés mandó a apedrear a esta mujer. ¿Se acuerdan? La mujer sorprendida en adulterio. José tiene ese tipo de justicia que parece no ser la justicia entendida por el judaísmo de su época, pero parece sí ser una justicia entendida así desde el cristianismo que cuenta la historia. Y entonces dice que como era justo, decide ir más allá de la superficie de la norma, de la ley, y decide romper en secreto el compromiso. El narrador no se detiene a responder otras preguntas que a nosotros nos surgirían hoy también. Así es que no podemos llegar más allá en eso. Pero es justo y por ser justo decide no exponerla a la vergüenza pública y romper en secreto el compromiso. Así es que la vergüenza, la relación con sus pares, la relación con la ley judía y la propia calidad de hombre justo de José son elementos que participan en este momento crucial. Él decide dejarla, pero en secreto. La ley y la vergüenza, un elemento que está en la cabeza de José seguramente en la época, porque estaría en la cabeza de cualquier ciudadano judío de su tiempo. Lo segundo, el tema del poder de Dios. Miren el versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, es decir, cuando estaba pensando cómo la dejo en secreto, el narrador nos introduce en el pensamiento más profundo de José. Cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder
del Espíritu Santo. No temas. Escuchamos esta expresión respecto de María en el relato del Evangelio de Lucas y respecto de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, una mujer muy mayor que queda embarazada, podría haber tenido toda la alegría del mundo y sin embargo tiene temor. La joven soltera o comprometida pero no casada, que queda embarazada, que podría haber tenido toda la alegría del mundo por un bebé, también experimenta temor. Pero no solo Elizabeth, no solo María, también Zacarías, el padre del Bautista, y también José, el padre, según se creía, de Jesús. El ángel le dice: no tengas miedo de recibir a María por esposa. Es más fácil decirlo que hacerlo. No tengas miedo de ir contra la ley judía. No tengas miedo de ir contra la tradición de tu pueblo. No tengas miedo de la vergüenza que ocasiona que críes a un hijo que no sabes de qué origen es. No tengas miedo de un Dios que asigna la tierra a cierto grupo familiar y no puedes dar fe de que tu primer heredero va a ser de esa sangre. Habían muchas cosas para temer, muchas. Seguramente cuando el cristianismo de la década del 80, décadas más tarde, decide contar esta historia reviviéndola, está enfrentando situaciones similares, donde lo que Dios pide hacer, donde el estándar de vida que Dios demanda está en un nivel muy superior a lo que el común de la religiosidad judía de la época estimaba. También habría temor. El ángel le dice a José: no temas. Y no temas porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Podrá el Espíritu Santo hacer algo así? ¿Cuál es el límite del poder de Dios en estas cosas y en otras? ¿Podrá el Señor frente al mar abrirlo para cruzar en seco y frente al río detenerlo río arriba para cruzar en seco? ¿Podrá frente a la carencia multiplicar el pan y los peces? ¿Podrá frente a la enfermedad obrar maravillas y milagros? Tantas cosas que pasan en la cabeza de un José, pero también en la nuestra respecto del poder de Dios. También en la nuestra. Así es que no solo cavila José respecto de su compromiso con la ley, respecto de su compromiso con la tradición, respecto de su compromiso con los parientes y los amigos que esperan que haga algo, ¿cómo no vas a hacer nada? Sino también respecto del poder de Dios. Que el ángel anuncie que esto es obra del poder de Dios, está en el corazón de Dios y en la mente de Dios entenderlo, pero este es José que tiene que integrarlo en su razonamiento. El tercer elemento que forma parte de estas cavilaciones de José es el resultado de esta intervención de Dios que se anuncia. Versículo 21. El ángel continúa diciendo respecto de la mujer, de la muchacha esta María, que dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si José hace lo que tiene que hacer, si es capaz de superar el conflicto con la ley y sus tradiciones,
si es capaz de dar el paso siguiente respecto del poder de Dios, el muchacho que nacerá, lo que va a hacer este muchacho, el niño Jesús, es ser el salvador de este pueblo. No el verdugo del pueblo. Los verdugos del pueblo abundaban entre los legalistas de la ley judía. Los que querían matar a la mujer, los que debían matar a María, los que debían matar y finalmente mataron a Jesús. El que nacería no sería un verdugo más, sería un salvador. Y eso también pasa a jugar parte de esta mentalidad de José. Estas son las palabras que dedica Mateo a José. Esto es lo que se dice de José. Y José se pierde en la historia del cristianismo a lo largo de los siglos. No me estoy quejando de nuevo, pero se pierde. Pero las palabras sobre José no son solo una tierna historia para bebés. No es una linda historia para las Navidades o para hacer canciones o lo que sea que hagamos. Miren ustedes los versículos 22 y 23. El narrador interviene de nuevo para ya no citar al ángel, no meterse en las cavilaciones de José, sino para interpretar el acontecimiento. Dice el narrador que todo eso que pasó sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Este es Isaías, ¿no? Mateo cita bastante a Isaías. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Emmanuel. Esa es la palabra hebrea, Emmanuel. Pero como los lectores originales del Evangelio no leen hebreo sino griego, el narrador tiene que agregar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El verbo ser o estar a veces no aparece en las construcciones hebreas. Los traductores suelen traducir así, Dios con nosotros, pero bien podría ser Dios está con nosotros. Dios sigue con nosotros. Esa es la profecía que decía que iba a venir Emmanuel y el narrador agrega que significa Dios con nosotros. Decía que las palabras de José no son solo una tierna historia, no es solo para crear un villancico o arroparnos en la fiesta de Navidad. En realidad se trata de la reconfiguración del significado de una antigua tradición judía, de una antigua profecía judía y de una antigua creencia judía. Israel siempre confesó que Dios estaba con ellos. En el Deuteronomio se lee, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos. ¿Qué pueblo puede decir que su Dios camina con ellos? Cada niño judío crecía con esta imagen. Cada niño judío cantaba estas canciones, que ningún otro pueblo tenía a Dios caminando con ellos. Lo que hace Mateo es reconfigurar esta tradición y explicar qué significa que Dios camine con nosotros. Ni en la más aventajada mente del mundo judío habría pasado por la cabeza que Dios con nosotros signifique un niño que nace con una procedencia dudosa, transgrediendo la ley, rompiendo la tradición de los padres, perdonando la vida
al que comete pecado. ¿Qué significa que Dios camine entre nosotros? Para los judíos, la liberación de los pueblos opresores, la conquista de pueblos vecinos, el vasallaje de pueblos disminuidos, la libertad de otros imperios opresores, la sangre de otros y no la propia. Para la fe cristiana, que Dios camine con nosotros significa una confrontación. La confrontación, en el caso del relato de José, de la ley respecto de la gracia. Por un lado, se confronta en el relato de José todo lo que la ley demanda hacer, con todo su respaldo divino, con todo lo sagrado que aquello parece. Esto había que hacerlo. Él debía exponer públicamente a la muchacha, debía buscar la honra suya, la propia y la de su familia, debía salvaguardar las tradiciones de los ancianos. Todo aquello era lo que la ley exigía hacer. Frente a eso, José decide guardar silencio y no hacer lo que la ley le obligaba a hacer. Decía hace unos minutos que esto ya lo hemos visto en Jesús. La tradición cristiana que escribe el libro de Mateo recuerda a José haciendo lo que Jesús habría hecho. Pero no es solo una historia, es la confrontación de dos sistemas, el de la ley judía y el de la gracia salvadora del Señor. El cristianismo es incompatible con la legalidad judía. Pero no porque hemos creado un mejor sistema, sino porque en Jesucristo se hace incompatible. El cumplimiento de la ley mandó la muerte de Jesús. La resurrección mostró que esa ley era injusta. Y por eso el cristianismo recuerda a José como un hombre justo, habiendo transgredido su propia tradición. Confronta la ley con la gracia, pero confronta también la vida superficial con la vida profunda. La vida superficial no necesita más que un manual que le diga qué hacer, a quién condenar, a quién enjuiciar, a quién castigar, quién debe morir a causa de los pecados. ¿No hemos funcionado así toda la vida las iglesias evangélicas también? La vida superficial se mueve solo en ese nivel de lo visible. Por eso Jesús termina, entre otras cosas, crucificado. Frente a eso, la vida profunda demanda acercarse menos a la superficie y más a Jesús, donde es posible encontrar esos caminos que no están en un manual, pero que están en las narraciones de lo que Jesús ha hecho. Ya tienen ustedes ese caso de la mujer sorprendida en adulterio. El resultado de todo esto, y que es lo que nosotros celebramos camino a la Navidad y en recuerdo de la primera Navidad, es el nacimiento de un muchacho frágil, en medio de una situación conflictiva, nada fácil de resolver, que genera temor al padre, a la madre, a los parientes, quién sabe a cuántos más, que requiere la intervención divina para decir no tengan miedo, porque lo natural era tener miedo. Pero sobre todas las cosas, el resultado de esta acción poderosa de Dios es que el que nació es Salvador. De esto no hay que olvidarse. No es un verdugo, es un Salvador.
no es un enjuiciador, es un salvador. Y si todavía nos queda duda, es un salvador que perdonará los pecados del pueblo. Eso dice el ángel. Nuestros pecados, hermanos, todos nosotros, podemos levantar la vista o arrodillarnos y mirar hacia el suelo y encontrar misericordia en Dios, porque nos ha nacido no un verdugo, un Salvador. Y esta expresión de que nos ha nacido un Salvador es lo que el Evangelio de Mateo dice que significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros no es la justificación para que atropellemos a las iglesias hermanas, a las tradiciones diferentes, a pueblos que no son cristianos. Dios está con nosotros no es la justificación para humillar a cuanto piense diferente religiosamente de nosotros. Dios está con nosotros, lo que significa es que entre nosotros camina un Salvador. Se nos ha dicho de todo a los cristianos. El pueblo del libro, el ejército de Dios. Qué lindo sería que algún día alguien dijera que junto con nosotros camina el perdón de los pecados, que junto con nosotros camina la salvación, que en medio de nosotros transita el perdón, la salvación. Todavía no se ha levantado una generación cristiana de la cual se diga eso. Curioso. Pero no está todo perdido. Mientras haya aliento de vida en nosotros, el Señor puede transformarnos para que nuestro país diga, en este grupo transita la salvación. Que el Señor nos bendiga. Oremos a Dios. Pónganse ustedes de pie, por favor, y oremos. Gracias, Señor, porque junto con Mateo podemos calibrar lo que significa que seas el Emmanuel. Concede que vivamos entre nosotros, pero también respecto de nuestra sociedad, una vida acorde a esta salvación que camina entre nosotros. Señor, perdónanos a nosotros mismos. Perdónanos de nuevo hoy. Perdónanos con el perdón que ha durado siglos y que tiene consecuencias eternas. Vuelve a perdonarnos mañana. Perdónanos pasado mañana. Que tu perdón dure para siempre, porque sin tu perdón todos estamos perdidos irremediablemente. Y ayúdanos a ser conscientes de que tú, el gran perdonador y salvador de nosotros que vivimos la fe evangélica, pero también que da salvación a cualquiera que se acerque a pedirla, camina entre nosotros. Que así nos vean nuestros parientes, que así nos vean los esposos que no te conocen, las esposas que no te conocen, los hijos que no te conocen, los padres que aún no te abrazan, que vean que caminas entre nosotros como el Emmanuel, dando salvación también en nuestros días. Bendícenos, Señor, porque nuestro país necesita salvación, porque nuestros países necesitan tu salvación. Sigue caminando entre nosotros, Señor, Emmanuel. Sigue quedándote entre nosotros
para que por todo lugar donde pasemos sea tu salvación la que trascienda y alcance a todos aquellos con los que nos relacionamos. Te damos gracias por el recuerdo de esta primera Navidad. Te damos gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.